Buenos días, feliz domingo. Bienvenidos de nuevo al Mundo Economía y Negocios por Globovisión. Gracias por acompañarnos para llevarles hasta su propia casa los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria, la de su familia y la de todo el país. Uno de esos temas es el esperado ingreso de Venezuela a Mercosur, que se prevé se concrete el próximo 31 de julio en Río de Janeiro, Brasil. Más allá de las circunstancias por las cuales se dio este ingreso, que estaba siendo esperado desde al menos 2006, es importante para Venezuela discutir qué significa eso, con qué se come eso, cómo se afecta la vida diaria de millones de venezolanos al pertenecer a este bloque de integración regional que es imperfecto. Y es imperfecto porque Mercosur hoy está muy lejos del espíritu inicial, por el cual fue fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Hoy es una unión aduanera que tiene varios problemas entre sí, entre sus miembros, especialmente Brasil y Argentina, las principales economías del bloque. Pero para hablar un poco más en detalle de estos temas, hoy hemos preparado una edición especial del Mundo Economía y Negocios por Globovisión. Traemos como invitado a la persona que se encargó de coordinar las negociaciones para este ingreso allá por 2006. Se trata del exministro de Comercio e Integración, Gustavo Márquez. Estar en Mercosur es estar en el cuarto bloque regional a nivel mundial. Significa participar en un mercado de 300 millones de personas y conformar un eje territorial que va desde la Patagonia hasta el Caribe. Todo eso pues contribuye a que las ventajas comparativas que tienen los 5 países del Mercosur, incluyendo a Paraguay, que está suspendido temporalmente, va a permitir esa integración fortalecer a cada uno de los países nuestros y particularmente a Venezuela. Obviamente constituye un desafío para Venezuela. No es fácil, algunos se planteará, bueno, pero ¿cómo vamos a entrar en un grupo donde hay un gigante como Brasil o como Argentina? Esas asimetrías que efectivamente existen son superables, entre otras cosas porque el Mercosur es un grupo que se ha conformado considerando las asimetrías, pensando en que es necesario los ajustes graduales, y eso ya nos abre muchas ventajas. De hecho, el área de libre comercio no es perfecta. Hay productos que se excluyen porque son sensibles y gradualmente se van desgravando, igualmente el arancel externo común. Al entrar al Mercosur, nosotros vamos a tener ahora lo que se llama el derecho libre de residencia en cualquiera de los países del Mercosur y viceversa, lo cual permitirá que cualquier venezolano, por ejemplo, pueda trabajar en cualquiera de los países del Mercosur y tener pues la residencia allí y el acceso. Primero tiene que darse el ingreso formal, que será en finales de julio, pero después habrá un proceso de homologación de normas, ¿no? Porque hay unas normas internas a las cuales tiene que también migrar Venezuela, controles, etcétera, hablando estrictamente del tema de las migraciones. De hecho, hay que señalar que el protocolo de adhesión prevé todo esto. Por ejemplo, 4 años para que nos ajustemos a la normativa del Mercosur y 4 años para que adoptemos la nomenclatura arancelaria, que es vital para que pueda operar el área de libre comercio. En el Mercosur está la primera producción de alimentos del mundo, están las reservas petroleras más grandes del mundo, somos los primeros productores de hierro, de cobre, de níquel, en fin, de recursos naturales, de materias primas, que, por supuesto, tenemos que industrializar, desarrollar industrialmente, porque si no, no tenemos futuro. Y para lograrlo, tenemos que competir en estos bloques, grandes bloques, entre los cuales está China, por ejemplo, por un lado. Y no he hablado de Estados Unidos, pues que es la gran economía. Y la mejor respuesta que podemos darle a aquellos que plantean temores, ¿no?, respecto a que el ingreso del Mercosur puede destruir la industria nacional, es que son inconsistentes, porque por un lado dicen eso, pero por otro lado respaldaban y han respaldado los tratados de libre comercio por los Estados Unidos, ¿no? No es lo mismo sentarse a negociar con la Unión Europea desde el Mercosur, con China desde el Mercosur, para estructurar acuerdos de cooperación
intercambio económico que hacerlo individualmente. El Mercosur tiene el potencial para convertirse en un bloque de peso mundial e inclusive ha estado negociando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. También tiene algunos acuerdos bilaterales, inclusive con Israel, un país con el cual Venezuela no tiene relaciones comerciales. Si Mercosur fuese una pequeña ciudad de 266 habitantes, vamos a ver cómo se distribuiría. De ellos, 189 serían brasileños, 40 argentinos, 26 venezolanos, 14 uruguayos y casi 6 paraguayos. Esa pequeña ciudad podría tener, por ejemplo, una facturación por año de 3 millones de bolívares. Si eso fuese así, 2 millones corresponderían solamente a Brasil, que es el gigante suramericano más industrializado y más diversificado, con el cual los demás países mantienen una relación de estrecho intercambio. Argentina produciría 400.000 bolívares, Venezuela 223.000, Uruguay 41.000 y Paraguay solamente 34.000 bolívares. Esta referencia usted la multiplica y puede tener más o menos una idea de lo que es el Producto Interno Bruto de esta economía, que como hemos recordado es la suma total de bienes y servicios que se generan en un país. En esta alianza, Venezuela tiene un desafío enorme porque, como sabemos, solo exportamos petróleo y en el sur también hay petróleo. Ellos no necesitan especialmente de nuestra producción. Pero sí tendrá que competir la industria local e inclusive la agricultura con unos países que fabrican, por ejemplo, Brasil, desde aviones hasta chips, hasta celulares, y que son grandes exportadores de carne, leche y soya. Vamos a ver un poco el otro lado de esta historia, desde el punto de vista de Víctor Álvarez, también exministro del gobierno venezolano, quien tiene una propuesta fundamental sobre la necesidad de industrializar a Venezuela, utilizando nuestros propios recursos y la cooperación con nuestros vecinos. Desde el punto de vista económico, el gran significado es la gran importancia del ingreso de Venezuela al Mercosur, es la posibilidad ya de profundizar, ¿no?, acuerdos más allá del ámbito exclusivamente comercial, sino más bien orientados hacia la integración económica y productiva con países que tienen una fortaleza tecnológica, una capacidad tecnológica superior a la de Venezuela. O sea, Venezuela es un país fuerte en la dotación de recursos naturales, es fuerte, rico, ¿no?, en la dotación de petróleo, gas, minerales y otras materias primas, ¿no? Pero no tiene las mismas fortalezas en cuanto al desarrollo de capacidades tecnológicas e innovativas para transformar esos recursos naturales y esas materias primas en productos de mayor valor agregado, ¿no? El ingreso al Mercosur permite entonces la posibilidad de construir acuerdos que no sean solamente para abrir el mercado nacional a las exportaciones que se originan desde el resto de los miembros del Mercosur, sino que sobre todo debe brindar oportunidades para transferir la tecnología que Venezuela necesita para transformar esas riquezas naturales en productos de mayor valor agregado. El ingreso de Venezuela al Mercosur debe significar también una oportunidad para la formación, el desarrollo del talento humano nacional, del factor humano que esté en condiciones de manejar, de adaptar, de mejorar esas tecnologías. Debe significar también las oportunidades de asistencia técnica para los productores nacionales del campo y de la ciudad por parte de países que tienen una mayor experiencia, ¿no?, en el manejo de los mercados internacionales, y por supuesto significa la oportunidad de incorporar en los proyectos de inversión la mayor cantidad de componentes de partes y piezas nacionales, ¿no? Venezuela se incorpora al Mercosur más que con una visión de acuerdo de apertura comercial, ¿no?, más que como un acuerdo para exportar o para importar, se incorpora al Mercosur para reimpulsar, ¿no?, el desarrollo del aparato productivo interno, o sea, para hacer posible la transformación de una economía rentista que prácticamente todo lo importa y poco produce, en un nuevo modelo productivo, ¿no?, capaz de sustituir eficientemente las importaciones que hacemos y diversificar la oferta exportable para generar fuentes de divisas no tradicionales distintas al petróleo y hacernos menos dependientes de la renta petrolera.
Si dividiéramos ese Producto Interno Bruto entre el número de habitantes, encontramos que Argentina es el que tiene el mayor ingreso per cápita, es decir, por persona. Le sigue Uruguay, después viene Brasil, después Venezuela y de último Paraguay, que como sabemos es el país más pobre del bloque y el más conflictivo políticamente en la actualidad. No se mueva, al regreso explicaremos un poco más cómo impacta el ingreso a Mercosur al ciudadano común y corriente. ¿Significa que podremos mudarnos a otro país, trabajar allá sin problemas, estudiar? Al regreso, en El Mundo, Economía y Negocios.